Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa del espacio de Solo Negocios, con Emanuel García Uribe y Luis Enrique Gutiérrez Casas, que se transmitió el 5 de agosto de 2025. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una emisión más de Solo Negocios, como todos los martes en puntos de las 4 de la tarde. Estamos aquí, un servidor, Emanuel García, acompañándolos por 60 minutos para escuchar información económica y sobre todo coyuntural que pudiera servir de, a la mejor de guía para tomar decisiones, porque normalmente las decisiones cuando son económicas siempre es mejor hacerlas con información y no simplemente con sentimientos, ¿no? o con cabeza caliente, nada más pensando a lo mejor una situación alarmante que está dando por un momento pequeño, sin analizar a lo mejor todo el entorno para poder entender realmente el problema que surge. Y bueno, como sabrá, esta semana tenemos bastante información. Sigue todavía, yo creo que Estados Unidos dando de qué hablar, generando notas, ya sea en diferentes frentes, en cuestión de comercio internacional, en cuestión obviamente de factores geopolíticos, con este nuevo reordenamiento que se está dando en el mundo, con las guerras que se están viviendo en Ucrania, en Israel, ¿no? en la franja de Gaza, y teniendo como un actor principal a Estados Unidos, ¿no? No cambia también la situación que está teniendo Estados Unidos aquí en México, con una guerra, vamos a decir, no necesariamente militar, pero sí con aranceles, que desde la semana pasada se nos perdonó, por así decirlo, o se nos dio, o nos concedió 90 días de gracia, por lo menos hasta ahora lo que dice el señor Trump, en lo que evalúa, pero ya nos hemos llevado obviamente todo este año con amenazas y luego postergación de esas amenazas para luego caer de nuevo en amenazas y así sucesivamente. Pero el día de hoy traigo dos temas que no tienen mucho que ver con esto, pero que es importante que se vayan analizando. Ya estos temas anteriormente hemos platicado, nada más que año con año se van actualizando la información que se va dando. El primer tema es el del índice de competitividad estatal 2025 que genera IMCO, que es un centro, para algunos consideran que es un lugar donde se generan políticas o investigaciones muy de derecha, para los que son de izquierda, pero la verdad es que sí, el IMCO ha generado datos interesantes y realmente relevantes. El IMCO significa Instituto Mexicano para la Competitividad y hace, como le comentaba, investigaciones año con año de diferente índole, obviamente todas de alguna manera alineada a la competitividad, ya sea o del país o de los estados o de alguna política pública en particular que a lo mejor pudiera estar afectando esta competitividad, y genera este índice de competitividad estatal. Ya tiene algunos años haciéndolo y es interesante conocer un poco de los datos, porque nos permite tener una lupa o una radiografía para poder entender lo que ocurre en los diferentes estados, ¿no? Y cómo se va dando esa competitividad. Obviamente ellos le nombran competitividad a un concepto muy particular, porque parece ser que a veces cuando hablamos de competitividad cabe todo y no cabe nada, ¿no? Entonces también se manoseó mucho el término con los políticos que empezaron a nombrar la competitividad como si fuera un juego suma cero, o sea, donde si yo gano competitividad significa que el otro pierde, y eso no necesariamente es así. Pero en este caso el IMCO va a nombrar la competitividad como la capacidad de un estado para atraer y retener talento e inversiones. O sea, es decir, una entidad va a ser más competitiva con otra en la medida que tenga la capacidad de atraer talento nuevo o inversiones a esa localidad y mantenerlo por largo tiempo. Eso es lo que basan ellos el concepto de competitividad. Y aclaro siempre esto porque les digo, hablar de estudios de competitividad sin aclarar primero qué es lo que se entiende o qué es lo que están midiendo o qué es el concepto que tiene en mente el investigador al momento de estarlo estudiando, obviamente nos deja con más preguntas que con respuestas. Por eso siempre es importante
revisar ese concepto, ¿no? Y bueno, vamos a meternos un poco a lo que es el índice de competitividad estatal. Bueno, como les decía, el índice de competitividad estatal pues ofrece un diagnóstico claro, preciso y sobre todo confiable sobre la situación de las entidades en nuestro país para diseñar políticas públicas que mejoren su competitividad y promuevan su desarrollo. Entiéndase que cada vez que digo competitividad y hablamos de este índice, hablamos la atracción y retención de talentos e inversiones, ¿no? Eso es a lo que se refieren. Ahora, en este caso, y ya hace un poquito más, la competitividad, les comentaba, el INCO, pues nos la va a definir como la capacidad de los estados para generar, atraer, retener inversión y talento, y con talento se refiere obviamente a personas a lo mejor con capacitaciones especiales que en un momento dado sean atraídas o vean con cierto atractivo vivir en una entidad, y esto obviamente va a beneficiar a esa entidad. O sea, imaginemos que vamos a poner un ejemplo demasiado sencillo o demasiado fácil de entender, podría ser Silicon Valley, ¿no? Silicon Valley, además de que ahí tienen una serie de instituciones, ya sea no solamente de investigación, de empresas y de infraestructura, bueno, pues también la ciudad de alguna manera tiene ciertos atributos que hace pues confortable la vida a las personas que deciden al final del día vivir ahí. Por eso a lo mejor atraer un talento para trabajar dentro de esa industria va no solamente en el sentido de ir a trabajar a una empresa que él desea trabajar, sino también en un momento dado que la ciudad sea atractiva para la familia y pueda mover a toda la familia porque encuentre, vamos a decir, ciertos niveles de bienestar que le permitan llevar una vida pues agradable, ¿no? En ese sentido, pues obviamente el INCO por esa razón lo mide. Y digo, también el ejemplo, y tenemos la otra cara, que a lo mejor no nos gusta verla, pero es la realidad. En Ciudad Juárez hay una dificultad, y eso lo saben las empresas maquiladoras, que de atraer ciertos talentos que requieren a lo mejor para sus procesos. Son personas o puestos extremadamente especializados que no producen, vamos a decirlo, las universidades locales y que se ven en la necesidad de traerlo de otras entidades o incluso de otros países. Obviamente la persona cuando se le hace la propuesta de trabajo, pues no solamente analiza esa propuesta de trabajo, sino también analiza, bueno, pues dónde voy a vivir, cómo va a vivir mi familia, qué oportunidades hay para mi familia, cuántas escuelas hay, cuántos cines hay, aunque no lo crea, miren hasta cuántos campos de golf hay en la zona, porque pues, en cierta manera pues, son indicadores, vamos a decir, de bienestar en ciertos niveles socioeconómicos. Entonces se da la tarea precisamente el INCO de hacer esta revisión y genera 53 indicadores que son pues no otra cosa que 53 variables, ¿no?, distintas, que van a estar generando 6 subíndices, o sea, es decir, 6 distintas dimensiones que al final cuando las complementamos genera el índice mayor, que es el índice de competitividad, donde mide las 32 entidades de nuestro país. Y entonces esta tarea, que la verdad hay que decirla, es laboriosa y además es muy valiosa, pues nos permite más o menos conocer en dónde estamos parados, ¿no? Y les voy a comentar un poquito de esto de los que son subíndices, porque a lo mejor pudieran estar confuso. Lo que está refiriéndose el INCO cuando menciona los subíndices significa esas dimensiones o subdimensiones de lo que él va a llamar primero competitividad. Y lo va a dividir en 6 partes. Una parte es innovación y economía, otra va a ser infraestructura, en otra va a medir mercado de trabajo, en otra sociedad y ambiente, en otra derecho o estado de derecho, y en la última sistemas políticos y gobiernos. En este caso, obviamente cada entidad va a estar puntuando distinto en cada uno de estos subíndices. Y para darnos una idea nada más, en el caso de innovación y economía, por tomar uno, ahí en este caso va a estar midiendo el PIB per cápita, el crecimiento de ese PIB, la inversión extranjera directa que tiene la entidad, la complejidad económica en los sectores de innovación,
las exportaciones de mercancías, la diversificación económica, patentes, etcétera. Esto es para darnos una idea más o menos qué es lo que nos están evaluando. Hagan de cuenta que nos van a hacer un examen, ¿no? Y ustedes quieren saber qué preguntas van a venir en el examen y el profesor te va a decir, bueno, pues tenemos 6 distintos apartados. Uno se llama economía e innovación, otro se llama infraestructura, otro mercado de trabajo, etcétera, etcétera. Y a lo mejor un alumno pregunta, ¿y en infraestructura qué me va a preguntar? Bueno, en este caso el INCO pregunta telefonía móvil, qué tan crecido está esa red o qué tanto tiene de red de telefonía móvil, el acceso a internet, terminales punto venta, uso de banca móvil, captación de ahorro, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo menciono pues para que más o menos tengamos una idea de qué es lo que evaluaron y por qué están teniendo los niveles de competitividad. Y bueno, la competitividad al final es un fenómeno que nos va a permitir comparar y entender cómo están esas entidades, y las dividieron también en 6 categorías: muy alta, alta, media alta, y luego ya del otro extremo media baja, baja y muy baja, ¿no? Eso es lo que tiene. Ahora les comento el resultado. En este caso, si tomáramos los 3 estados que son, vamos a decir, el top 3 de competitividad en México, de acuerdo al IMCO, pues tenemos en primer lugar, y sin cambio alguno, porque ya ha tenido este lugar desde hace tiempo, es la Ciudad de México. La Ciudad de México mantiene el índice, vamos a decir, de una competitividad muy alta, siendo la primera y sin cambio a lo que tenía el estudio el año pasado. El segundo, también sin sorpresas, es Baja California Sur, que no tuvo cambios, fue el segundo lugar, con una competitividad solamente alta, no muy alta, ya el puntaje lo deja poquito abajo de muy alta, simplemente le da la categoría de alta. Baja California Sur, hay que recordar que tiene esta competitividad por la inversión que hizo, particularmente en el sector turístico, que le ha funcionado bastante bien al Estado, ha concentrado gran parte de su economía en el sector turístico y por el momento le ha funcionado. Obviamente no quiere decir que no sea susceptible a que en un momento dado ocurra que a lo mejor esta alta concentración en servicios turísticos de su economía pudiera traerle rezagos, ¿no? Por ejemplo, el caso de la pandemia, si ocurriera a lo mejor una situación donde de alguna manera la gente dejara de visitar ese estado, pues obviamente se vería afectada precisamente este lugar, ¿no? Y en tercer lugar, sin sorpresa alguna, aunque obviamente sube un puesto, es Nuevo León. Nuevo León está en tercer lugar y sube en el índice del 2024. Él estaba en el lugar número 4 y ahora sube al número 3. Y bueno, vamos rápidamente a unos comerciales y continuamos para encontrar en qué lugar está Chihuahua precisamente en este índice de competitividad. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.